Sale hoy. Y yo pensaba que a los 17 años eso era algo que no se iba a terminar. Pensé que era algo permanente. Y por descuidos de la vida, eso comenzó a menguar. A los 17 años fui lleno del Espíritu Santo en una reunión donde había no más de 15 personas. Pero recuerdo que lloraba y lloraba por la presencia de Dios y quería solamente estar con Él. Recuerdo, y ese día por primera vez hablé en lenguas. Es un tema que lo podríamos conversar en otro momento también, pero hablar en lenguas es una evidencia inicial de estar lleno de la presencia de Dios. Y la verdad es que me fui apagando. No sé a cuánto le ha pasado. O sea, esa llama que uno tenía dentro del corazón, eso se fue apagando y apagando y apagando cada vez más. Entonces hoy quiero compartirles acerca de una generación de Eliseos. ¿Cuántos conocen la vida de Eliseo? No de Elías, sino que de Eliseo. ¿Alguien la conoce? ¿Algo? No le voy a preguntar nada, así que no se preocupe. Pero, ¿conoce algo de la vida de Eliseo? ¿Sí? Vamos a conocerlo un poquito hoy. En Segunda de Reyes, capítulo 2, del 1 al 11, vamos a leer. No sé si está la Reina Valera contemporánea, porque me gustaría que la leamos en esa versión, RVC. Entonces, bueno, yo la voy a leer en Reina Valera contemporánea. Es muy parecida a la Reina Valera, pero con un poquito más de una versión más actualizada. ¿Ya? Entonces, en Segunda de Reyes, ¿ya? Capítulo 2, del 1 al 11 vamos a leer. ¿Ya? Y si la encontraron, me dicen amén. Y la leemos en el nombre del Señor. Cuando el Señor decidió llevarse a Elías, se lo llevó al cielo en medio de un torbellino. En ese momento, Elías venía de Gilgal con Eliseo y alcanzó a decirle: Dios me está enviando a Betel. Tú quédate aquí. Pero Eliseo le respondió: juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Así que los dos se fueron a Betel. Pero en el camino se encontraron con los profetas de Betel y estos le preguntaron a Eliseo: ¿ya sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro? Eliseo le respondió: sí, ya lo sé, pero ustedes no digan nada. Entonces Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí porque el Señor me está enviando a Jericó. Pero Eliseo le respondió: juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Y los dos se fueron a Jericó. En el camino se encontraron con los profetas de Jericó y le preguntaron a Eliseo: ¿ya sabes que hoy el Señor te va a quitar a tu maestro? Eliseo le respondió: sí, ya lo sé, pero ustedes no digan nada. Luego Elías dijo: te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo respondió: juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Y los dos se fueron al Jordán. En ese momento llegaron 50 profetas y se pararon a cierta distancia de ellos, mientras que Elías y Eliseo se quedaron junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto y lo dobló y con él golpeó las aguas y al instante estas se abrieron. Y los dos cruzaron el río en seco. Al llegar al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: ¿qué quieres que yo haga por ti? Pídeme lo que quieras antes de que me separe de ti. Y Eliseo le dijo: te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Y Elías respondió: me pides algo muy difícil, pero será concedido si logras verme cuando ya sea separado de ti. De lo contrario, no se te concederá. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hasta el número 10 en realidad. Gracias, Padre, te damos por esta palabra.
Te pedimos que esta palabra, Señor, cobre sentido en nuestras vidas, Señor, que a pesar de que fue escrita hace miles de años, a pesar de que fue escrita en el Antiguo Testamento, en un contexto totalmente diferente al nuestro, papá, sabemos que tu palabra es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones y escudriña nuestra vida, Señor, y se transforma en un espejo y nos podemos ver reflejada en ella. Dios amado, háblanos el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo primero que quiero decir es que Elías era un profeta. Elías era un profeta de Dios. Y habían profetas de Dios, pero también habían profetas de otras religiones. Habían profetas paganos. Pero estaba el profeta Elías. ¿Y saben qué? Era muy importante un profeta en esta época, porque un profeta, y esto es muy importante para que podamos entender el contexto, y es que un profeta tipificaba la presencia de Dios. En este tiempo, un profeta simbolizaba la presencia de Dios, tipificaba la presencia de Dios. Esto quiere decir que Elías, donde iba, la presencia de Dios iba con él. Es por eso que vamos a ver que en la historia de Elías, en Primera de Reyes, todas las historias que va a suceder con Elías, la presencia de Dios lo acompañaban y ocurrían cosas, transformaciones en personas, ocurrían milagros y ocurrían puertas abiertas, como por ejemplo, cuando cae fuego del cielo. Cuando cae fuego del cielo. Cuando desafió a los otros profetas de Baal a que hicieran un holocausto y los profetas de Baal se cortaron las venas, hicieron muchos ritos religiosos y no cayó fuego en el altar. Elías oró en el altar y cayó fuego sobre el altar y dice que consumió a todo y que incluso quemó a los profetas de Baal. Entonces vamos a ver que la presencia de Dios va a acompañar a Elías. Elías tipifica la presencia de Dios. En el profeta habitaba la presencia de Dios. Era la voz profética de aquel tiempo. Y la intimidad era tan profunda que Dios le decía que fuera para allá y Elías obedecía. Dios le decía a Elías, tienes que ir a ese lugar, y Elías obedecía. Es por eso que nos vamos a encontrar que el profeta Elías en este tiempo sabía que el Señor se lo iba a llevar. Dios ya le había dicho, te vas a ir conmigo. ¡Wow! ¡Qué genial!, ¿no? No experimentó la muerte física. Elías fue uno de los pocos que no experimentó la muerte física. Hoy, ojalá me diga eso el Señor, ¿no? Y sabía que Elías le quedaba poco tiempo en la tierra, por lo tanto necesitaba un sucesor. Y ese sucesor que lo iba a suceder era el profeta Eliseo, que se estaba convirtiendo y se estaba preparando en profeta. Entonces dicen que los dos parten de Gilgal a Betel. Y fíjense que buscando la historia, buscando el significado de Gilgal, Gilgal significa andar en círculo. Andar en círculo. Y fíjense que cuando uno anda en círculo, si comienzas en un punto A y haces la circunferencia completa, vas a llegar al mismo punto A. Gilgal significaba comodidad. Gilgal significaba estancamiento. Entonces, Dios lo manda de Gilgal a Betel. ¿Cuántos saben lo que significa Betel? Betel significa casa de Dios. Y Betel no solamente significa casa de Dios, sino que es un lugar de bendición. Es un lugar de puertas abiertas. Es el mismo lugar que Jacob luchó con el ángel para obtener la bendición. Entonces, una de las cosas primeras que tuvo que verificar y ver con sus propios ojos Eliseo es que Elías salía de la zona de confort e irse a otro lugar. Estamos en tiempo muy extremadamente acomodados, gente.
Estamos en tiempos en donde podemos ser cristianos y podemos estar cómodos. Yo estoy bien, voy a la iglesia, todo bien, con tal que Dios no me pida nada que yo no quiero hacer. Oh. Porque ahí sí que no sé si estaría dispuesto a obedecer a Dios, ¿no? Bueno, creo que en algún momento Santiago de Chile fue mi Gilgal, cuando estábamos, no voy a contar de nuevo la historia porque Lili me dice, Esteban siempre cuenta la misma historia, que nos fuimos para Argentina y la cuestión y se lo sabe todo el mundo. Pero en ese momento Gilgal, Santiago fue Gilgal para mí porque Dios me estaba llevando a un lugar que yo no quería obedecer, porque Santiago para mí era un lugar de comodidad, en donde para mí significaba una estabilidad económica. Y el Señor me despertó toda una semana, a las 4 de la mañana, se me quitaba el sueño diciéndome una y otra vez, tienes que ir a ese lugar, tienes que prepararte, es el tiempo en que te prepares. Y yo no quería. Entonces para mí en ese tiempo, Santiago fue mi Gilgal y Argentina en ese tiempo era mi Betel. Entonces creo que es importante que nosotros podamos escuchar la voz de Dios de tal forma y prepararnos de tal forma de que nosotros podamos saber cuál es nuestra zona de confort y cuál es nuestro Betel. Yo no sé cuál es tu zona de confort. Yo no sé cuál. Yo no sé qué es lo que te está pidiendo Dios, porque yo sé lo que Dios me pide a mí, no te lo pide a ti. Pero te está pidiendo algo tal vez el Señor y tal vez tú no te has estado dando cuenta. Tal vez Dios te está pidiendo algo, tal vez no te está pidiendo algo, sino que te está diciendo algo, te está dando una dirección y tal vez tú no quieres ir, porque eso significa terminar con mis comodidades. Fíjense que hay bendiciones que recibirás, y esto es súper interesante. Hay bendiciones que recibirás por el solo hecho de ser cristiano. Por el solo hecho de ser cristiano, viene con el pack completo. Tú le entregas tu vida al Señor y van a haber puertas abiertas, van a haber bendiciones. Pero hay otras bendiciones, gente, hay otras bendiciones que vendrán solo después de haberle creído a Dios. Solo después de salir de Gilgal hacia Betel. Y muchas veces las circunstancias no son las más favorables. Tal vez Dios te está pidiendo en este tiempo terminar con algunas relaciones que te están haciendo mal. Tal vez Dios te está pidiendo en este tiempo creerle al Señor, orar más tiempo. Tal vez Dios te está pidiendo un poco más de tiempo y tú todavía ni siquiera lo percibes. ¿Te fijas? Pero eso para mí significa tiempo. Mi tiempo es súper valioso. Entonces, dedicarle más tiempo a Dios significa tal vez ordenarme más o quitar tiempo de otras cosas que para mí son valiosas. Pero esto te lo aseguro, iglesia. Hay bendiciones que solo podrás ver si vas a salir de Gilgal. Y Gilgal significa comodidad. Es caminar en círculo. El pueblo de Israel caminó en círculo un montón de tiempo. Si ustedes ven el mapa, lo que hicieron el pueblo de Israel fue realmente burdo. Caminaron prácticamente en círculo. Dieron la vuelta por el desierto y no llegaron a la tierra prometida. Como que al pueblo de Israel empezó incluso ya como acostumbrarse al desierto. Como que ya no lo encuentro tan feo como antes, como que igual me gusta, ¿no? Total, acá tenemos el tabernáculo, igual podemos adorar, tenemos el tabernáculo de reunión, así que está la presencia de Dios con nosotros, todo bien, ¿no? No, yo con ir los domingos a la iglesia, para mí me sobra y me basta. Fíjense que hay bendiciones que solo las podremos ver si salimos de Gilgal. Yo le contaba al presidente nacional de la Asamblea de Dios, Pastor Marcelo Marcón, le mostraba una fotito de nosotros, salimos nosotros. Así que lo estaba pelando desde ahí el jueves. Y les contaba que esta es nuestra comunidad de fe, que estamos ahí permaneciendo cada sábado, cada vez que nos juntamos.
y le estaba contando algunas cositas que nosotros estábamos haciendo. Y le conté, entre otras cosas, cómo sucedió esto de estar en este lugar. Y yo le dije, hablé con el caballero y adivine, no tenía ni plata, pastor. Hablé como que si tuviera plata, pero en realidad no tenía ni uno. Yo le dije, si supiera el administrador de este colegio que no tengo ni uno en la billetera, tengo la pura fe nomás, ¿no? Y el pastor Marcelo me decía, Esteban, de eso se trata. Para que tú puedas ver otro tipo de bendiciones, necesitas creerle a Dios y después vas a ver. Entonces necesitas creer, y al creer necesitas obedecer para ver otro tipo de bendiciones. Otro tipo de bendiciones. Y no te estoy hablando de que Dios te va a perdonar, que son las bendiciones que recibimos todos por el hecho de ser cristianos, ¿no? Que Dios te va a restaurar, que Dios te va a sanar. No, es otro tipo de bendiciones. Es otro tipo de que cuando tú das un paso de fe, aunque la escalera no se ve, Dios comienza a abrir puertas. Pero una vez que te atreves, una vez que tú sales de tu comodidad. ¿Y saben qué? Salir de la comodidad, sé que es obvia la palabra, ¿no? Pero es incómodo. Es incómodo. ¿A cuánto les cuesta salir de la cama en la mañana? ¿No? Y es tan cómodo la cama. ¿Han dormido en camas ajenas? Cuando van de vacaciones o... Bueno, al menos que arrienden un hotel, no sé, pero de repente cuando van de visita y duermen en otra casa y es como medio incómodo, y tú como que una de las cosas que empiezas a echar de menos es tu cama, tu camita. Tú dices, mi camita, mis olores, echo de menos mi cama. Y cuesta salir de tu cama, cuesta salir de tu comodidad. Porque hay cosas inevitablemente que te van a incomodar. ¿Saben qué? Dios me estuvo desafiando a poder soltar palabra profética para las personas. Pero yo decía, Señor, yo no quiero ser un cuentero porque me da mucha rabia y vergüenza esas personas que dicen algo que no va a suceder. Y comprendí con el tiempo que la palabra profética es soltar la palabra de Dios sobre la vida de otros. Es soltar la palabra. No es vaticinar el futuro. Puede ser que los que tienen un don profético, un don de profecía, en parte pueden decirle algo que puede suceder, pero de eso no se trata la palabra profética única y exclusivamente, porque un profeta tenía el trabajo de declarar la palabra de Dios en las vidas de otras personas. Entonces recuerdo que comencé a hacerlo y adivinen cómo me fue. Hasta yo me sorprendía. Entonces pasó que una vez estábamos liderando los jóvenes con Lili, ya nos quedaban los últimos meses, y vino una chica jovencita, 15 años, creo que le he contado esto a algunas personas, y para resumírselos, comencé a orar por esta niña y se me vino una palabra en la mente, un salmo, y le dije, aunque tu padre y tu madre te dejara, Jehová con todo te va a recoger. Solamente le dije eso y comencé a orar. Y la niña estalló en llanto y lloraba, y yo no la conocía. Y yo dije, bueno, la palabra le tocó, pero no cacho bien. Y entonces después la fuimos a dejar a esta niña, y esta niña nos cuenta de que su papá estaba en la cárcel, y hace poco tiempo había salido de la cárcel, pero la mamá le tenía unos chocolates guardados al papá, porque él sabía que iba a salir de la cárcel. Y ella, sin saber esta situación, ella se comió los chocolates del papá que iba a salir de la cárcel. Y ella me estaba contando la historia, y yo dije, ¿qué tiene que ver con la palabra que le declaré? Y bueno, y me decía, cuando llegó mi papá, mi mamá estaba buscando los chocolates. Y yo le dije, ¿los chocolates que tenías en el cajón? Sí, eso. Me los comí yo, no sabía que eran para mi papá. Y el papá, al saber esto, le pegó, la violentó. Lo que me contó ella fueron palabras muy fuertes, porque le pegó hasta cansarse. Y la verdad de las cosas es que su papá me contaba que siempre hubo, más allá de que él viviera en la cárcel, siempre hubo esa falta de paternidad y de maternidad en su vida. Entonces ella lo que hizo después de eso, salió de su casa, tomó un bus del sur y llegó a Santiago, donde una hermana de una iglesia, de Lomas de Macul. Y esta hermana de la iglesia la llevó
a la iglesia, al culto. Y después del culto fue a los jóvenes. Y en los jóvenes recibió esa palabra. Entonces, déjenme decirte que cuando tú proclamas la palabra, confiesas la palabra produce su efecto en otras personas. Por eso yo te digo, ¿quieres profetizar? Declara la palabra sobre otro. Declara promesas, declara bendiciones en la vida de otro. Y si de repente tú tienes un sentir, decláralo. Declara, porque no vas a estar mintiendo. Son promesas de Dios para nosotros. Entonces eso es interesante. Y Elías y Eliseo salieron de Gilgal a Betel. ¿Y qué le dice Elías? Espera un tontito que voy a Betel y vengo al tiro. ¿No? Y le dije, y Eliseo le decía, juro por Dios y por ti que no te voy a dejar. Entonces iba Elías y iba Eliseo atrás, ¿no? Y aquí comienza algo curioso porque se repite en 3 oportunidades, ¿no? Se repite en 3 oportunidades. Y Elías luego, con Eliseo, van camino al Jordán. Elías le dice, oye, quédate un tontito acá, que de Betel ahora me tengo que ir a Jordán porque Dios me está mandando a Jordán, ¿no? Perdón, de Betel a Jericó y de Jericó a Jordán. Y en las 3 oportunidades que Elías le dice, quédate acá, yo voy y tú espérame, él le dice, yo voy a ir contigo. Yo voy a ir contigo. Y fíjense que no va a ser fácil este camino. No va a ser fácil, porque cuando sale de Gilgal a Betel, resulta que llega Elías con Eliseo a Betel y hay unos profetas. Y los profetas le dicen, oye, ya sabemos todo. Ya sabemos que vas a quedar sin maestro. ¿Y qué le dice Eliseo a los profetas? Sí, ya lo sé, pero cállense. Sí, ya lo sé, pero no digan nada. Sí, ya lo sé, pero no quiero escucharlo. Gracias, pero ya lo sé, no quiero escucharlo. La palabra que ustedes tienen hacia mí, yo no la voy a escuchar. Y fíjense que esto va a suceder, si no me equivoco, en 2 oportunidades. De Gilgal a Betel y de Betel a Jericó. Entonces va a suceder esto 3 veces. Dios me está enviando 3 veces, dice Elías, y 3 veces Eliseo persiste, permanece. Te juro que no te voy a dejar. Y fíjense que pensaba en esto, Dios me decía algo con respecto a esto. Hoy por hoy estamos en un sistema, en una sociedad en donde a nosotros no nos gusta esperar, en donde nosotros perdemos la paciencia rápidamente. No somos capaces de esperar. Y fíjense que frente a esta generación nos perdemos muchas bendiciones por no esperar y por no permanecer y por no perseverar. Fíjense que somos una generación capacitada para no tener paciencia. Una generación impaciente, una generación que se pone ansiosa ante la espera, ¿no? Y saben que una de las bendiciones y una de las cosas que Eliseo hacía realmente era permanecer en la presencia de Dios. Fíjense que no era un capricho de Eliseo, no era un capricho donde Eliseo quería estar donde estaba la presencia de Dios. No es que le caía bien Elías, no es que era su mejor amigo simplemente, no es que era simplemente su maestro, sino que Elías tipificaba la presencia de Dios y Elías quería estar donde estaba la presencia de Dios. Yo no sé en cuántos hay un hambre de esa forma, pero estoy seguro de que cuando comienzas a tener un hambre así como la de Eliseo, que donde quieres estar, incluso salir de tu círculo de comodidad, Dios comienza a dar, porque la palabra del Señor dice que el que busca halla, y si golpeas se te abrirá la puerta.
Entonces, necesitamos, gente, perseverar aún en las consecuencias. Uno de los consejos que me dieron los pastores, estuve el jueves en una conferencia de pastores de hacer más y mejores iglesias, y una de las cosas que más me aconsejaban los pastores más viejos, más ancianos, es que, Esteban, plantar una iglesia es como el matrimonio. Yo le dije, ¿por qué? Porque el primer año es el más difícil. El primer año de plantación de iglesia es el más difícil. Es el más difícil porque es donde tienes que crecer aún con los límites. Aún con los límites de los recursos. Aún con los límites, y no solamente recursos financieros, sino que con los recursos humanos muchas veces. Entonces, dice, si tú perseveras los 2, 3 primeros años vas a tener un crecimiento exponencial. Entonces, lo tomé ese consejo porque ellos tienen mucho más experiencia que yo. Pero hay una cosa importante, creo que el foco siempre tiene que estar en buscar la presencia de Dios. Y 2 veces le dicen a Eliseo, ¿ya sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro? Muchas veces habrá voces que querrán apagar tu altar. Van a haber muchas voces que van a querer apagar tu altar. Querrán desmotivarte, querrán desenfocarte del propósito de Dios para tu vida. ¿Para qué vas a orar? ¿Para qué? ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto fanatismo, no? Y creo que no se trata de ser fanático, ¿no? ¿Saben por qué no me considero un fanático? Porque el fanatismo te ciega. Cuando tú eres una persona fanática, te ciegas. Y cuando uno está en la presencia de Dios y busca la presencia de Dios, se produce totalmente todo lo contrario. No te ciegas, sino que el Señor te abre los ojos. Te dices, oye, tienes que amar más a este. Oye, tienes que escuchar. Oye, tienes que empatizar más. Oye, tienes que hacer esto otro. Tienes que disfrutar más la vida. Disfruta las cosas que te he dado. Y Dios me empieza a darme cuenta de muchas cosas cuando estoy en la oración, ¿no? Entonces, esa es la diferencia del fanatismo. El fanatismo te ciega y buscar la presencia de Dios te abre la mirada. Entonces necesitamos disipar esas voces como Eliseo escuchó a los profetas, pero le dijeron, ¿saben qué? Ya sé que Elías se va a ir, pero no quiero escucharlos, gracias. Entonces necesitamos apagar esas voces que nos desmotivan, esas voces que dicen, hey, ¿para qué tanto sacrificio? Especialmente en estos tiempos que son tan hedonistas, que buscamos el placer por el placer, que nos gusta la satisfacción humana y no entendemos mucho de hacer sacrificio, de apartarnos para Dios, de estar limpios para el Señor, ¿no? Muchas veces yo escucho esas voces. No sé si usted la ha escuchado, no sé si usted ha escuchado como yo esas voces de que ¿para qué tanto si no vale la pena? No vale la pena orar. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Entonces, estamos en tiempos, iglesia, en que debes silenciar voces que te van a desenfocar del propósito de Dios. Y muchas veces, cuando tu fe va creciendo, vas a hacer cosas y Dios te va a mandar a hacer cosas que incluso gente cristiana te va a decir, pero ¿cómo estás haciendo eso? Hay gente, incluso va a haber gente cristiana que no te va a entender. Porque Dios te está invitando a creerle aun cuando las circunstancias son adversas. Eso nos pasó cuando fuimos al IBRP, ¿no? Eso nos pasó. Entonces mucha gente no te va a entender cuando Dios te va a hablar. Y no esperes que la gente te entienda cuando Dios te va a hablar. Porque cuando hay un desafío de fe, no siempre la gente tiene que estar sobándote el lomo y diciendo, uy, qué bien lo estás haciendo, sino que tú confía en el proceso, confía en Dios. Si tú estás seguro que Dios te está hablando, entonces dale para adelante, confía en Dios, aun cuando hay voces que intentan desenfocarte.
Entonces me gustaría, iglesia, que en esta hora tú identificaras tu Gilgal e identificaras tu Betel. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu Gilgal y cuál es tu Betel? Fíjense que en el versículo 9, después que pasan estas tres, después que Eliseo lo acompaña de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó y de Jericó al Jordán, en Jordán, cuando abre las aguas, Elías le dijo, bueno, ya que me seguiste hasta acá, ¿qué quieres? Qué interesante esa pregunta. ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Se imaginan si Eliseo se hubiera rendido en Gilgal? ¿O se hubiera rendido en Betel? ¿O se hubiera rendido en Jericó? No le hizo esa pregunta antes. Le hizo esa pregunta hasta llegar al final. Le hizo esa pregunta hasta llegar al Jordán, al río Jordán. Y en el río Jordán le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Ya que estás acá, ya que tu fe es tremendamente terca, en el buen sentido de la palabra, ya que tú insistes en perseverar en tu fe, dime, ¿qué quieres que haga por ti? Y recuerden que Elías tipifica la presencia de Dios. ¿Saben qué? Cuando uno permanece, Dios te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Dímelo, porque yo sé que tú tienes un corazón sabio, yo sé que tú tienes un corazón que lo que quiere es la presencia de Dios. Entonces yo te pregunto, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? Si tú quieres que haga algo por ti, yo lo voy a hacer. ¿Saben que esa pregunta me he dado cuenta con el tiempo que Dios no se la hace a cualquiera? Esa pregunta de, ¿qué quieres que haga por ti? Si tú me dices algo, yo lo voy a hacer. Esa pregunta Dios no se la hace a cualquiera, se lo pregunta a personas que han decidido permanecer y han decidido creerle antes de ver la gloriosa mano de Dios sobre nuestro entorno. Entonces eso es maravilloso, porque cuando empiezas a relacionarte con Dios y cuando decides callar voces que no provienen de Dios, entonces cuando decides llegar a Jericó y cuando para ti estar en la presencia de Dios es más que cualquier otra cosa, entonces Dios te va a preguntar, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces van a suceder cosas que antes no sucedían, porque tú te quedaste en Jericó y tú te quedaste orando por tus familiares hasta en Jericó y tú oraste por tu familia, pero oraste por tu familia hasta Jericó, no hasta el Jordán. Entonces tú esperas una respuesta de Dios y créeme, en Jericó no vas a ver toda la respuesta de Dios. No sé si están entendiendo la simbología. ¿Sí? En Betel no vas a ver toda la respuesta de Dios. Vas a ver solamente algunas respuestas de Dios. En Jericó solo vas a ver algunas respuestas de parte de Dios. Es por eso que muchas veces vemos cosas, pero a veces pareciera que no las vemos. Y decimos, bueno, es propósito de Dios. Muchas veces no es propósito de Dios. Es nuestra falta de perseverancia la que hace no ver la mano de Dios. Estaba conversando con una pastora muy querida, que hace todos los veranos, hace viajes misioneros a la selva peruana, una pastora chilena, Elizabeth, y ellos se quedan en una comunidad no tan selvática, pero para caminar a la selva, y no recuerdo cómo se llama la comunidad de ese grupo étnico que está en una selva peruana, pero ellos tienen que caminar por horas. Y hubo un día, me contaba ella, que llovió de tal forma que se hacía muy difícil poder seguir y que los caudales de los ríos estaban creciendo, incluso se hacía peligroso exponiendo sus vidas para poder llegar. Entonces ellos dijeron, tenemos dos opciones, en medio de la lluvia, a mitad del camino, ¿nos devolvemos o oramos para que cese la lluvia? ¿Saben qué? Una persona de fe, una persona que no es una persona de fe, ¿saben lo que dice? O que es de fe, pero que le falta fe, devolvámonos. Pero ella tenía dos opciones. Nosotros a veces tenemos una opción, devolvámonos. Ella tenía dos opciones, o nos devolvemos
Oramos al Señor para que quite la lluvia. Y los que estaban con ella le dijeron, oremos, no hay por dónde perderse, ya estamos a mitad del camino. Y me contaba ella, oró y antes que terminara la oración, cesó la lluvia. Y llegaron al lugar de la selva y llevaron provisión y le llevaron ropa y le llevaron comida. Y no solamente eso, sino que le llevaron la palabra de Dios. Y la palabra de Dios impactó sus corazones. Y chiquititos así que no entendían ni una el español, le entregaron su vida a Jesús. Y el cacique le entregó su vida a Jesús. Y cuando se convierte un cacique en una tribu, se convierte toda la tribu. Entonces, qué maravilloso. ¿Saben por qué algunas veces no suceden las cosas que tú quieres que sucedan? Porque nos falta llegar al Jordán. Y a veces cuesta, no es fácil. No es fácil, porque estamos en una sociedad en donde racionalizamos todo, y no digo que la racionalización esté mal, pero esa racionalización tiene que estar abrazada de tu fe. Y una fe ilimitada, y una fe que le cree al Señor, y una fe que dice, ¿qué hacemos? Tenemos dos opciones, siempre vas a tener dos opciones, gente. Siempre vas a tener la opción de retroceder, de hacer algo y de orar. Y capaz que usted ore por la lluvia, como esa pastora, y la lluvia sigue. No les digo que la lluvia va a cesar, pero por lo menos lo intentaste. Por lo menos lo intentaste, por lo menos oraste, por lo menos pusiste la oración en un primer plano. Y eso es súper importante y el Señor lo va a notar. Y aquí el Señor va a ver el corazón de Eliseo. Va a ver el corazón de Eliseo. Eliseo dice, eligió una de las cosas más lindas. Juró que no se apartaría del lado de Elías hasta que recibiera la doble porción de tu presencia. Entonces, ¿qué quieres, Eliseo? ¿Qué quieres que haga por ti? Le podía haber pedido cualquier cosa, pero Elías dijo, yo quiero la doble porción de tu presencia. ¿Sabes lo que significa eso para el pueblo judío? En Deuteronomio dice que el primogénito recibe la doble herencia. Solamente el primogénito recibe la doble porción de la herencia de un padre cuando el padre se va a morir. Entonces, basándose en Deuteronomio, Eliseo le dijo, quiero la doble porción de tu presencia. ¿Sabes lo que, contextualizando nuestra época? Quiero más de lo que tú tienes. Quiero más de lo que tú tienes. Yo quiero tener lo que tú tienes. Si tú tienes presencia de Dios, yo quiero tenerla en mi vida. Eso le estaba diciendo Eliseo. Y Elías lo probó más encima, porque lo estaba preparando para ser profeta. Y lo que estás pidiendo está difícil, Eliseo. No, pide otra cosa. Pide otra cosa, está difícil eso. Bueno, si realmente lo quieres, cuando el Señor me lleve en un torbellino, porque ahí pasa algo de muy loco, como se va Elías, le dice, tú me vas a mirar hasta el último momento y que tu mirada no se aparte de mí. Eso le dice. Y fíjense que muchas veces en el proceso nosotros apartamos la mirada de la presencia de Dios. Apartamos la mirada de la presencia de Dios. Queremos la doble porción de su presencia, pero apartamos la mirada de la presencia. Entonces es muy fácil desenfocarnos en estos tiempos. Es muy fácil. Es muy fácil desenfocarnos. Perdimos el enfoque. Nos desmotivamos y no elegimos orar en los momentos de desmotivación, en los momentos de presión, en los momentos de cuando nos equivocamos, en los momentos cuando tenemos una crisis familiar, en el momento cuando estamos complicados con una situación, cuando estamos cansados, no elegimos orar. No elegimos estar en la presencia de Dios. Elegimos muchas veces desenfocarnos sin querer, tal vez. Nos desenfocamos de alguna u otra manera porque estamos viviendo tiempos en donde el sistema hace que nosotros no tengamos tiempo para relacionarnos con Dios. Entonces es muy fácil desenfocarse.
No te distraigas, no te desenfoques de la presencia del Señor. Y fíjense que lo más lindo de todo es que Eliseo, cuando se lo llevó el torbellino, lo miró hasta el final y luego lloró, dice, porque se fue Elías y se rasgó las vestiduras, que es un símbolo de, entre otras cosas, de luto también, ¿no? Entonces, y lloró y él sabía lo que iba a suceder, pero lloró igual, ¿no? Entonces quedaron los otros profetas. Eliseo toma el manto, golpea las aguas y sucede lo mismo que le sucedió a Elías. Las aguas se abrieron. Entonces los profetas dijeron, oh, verdaderamente el espíritu de Elías está en Eliseo. Fíjense, iglesia, y quiero compartirte algo con esto. La presencia de Dios en tu vida se va a notar. Se va a notar. La gente lo va a notar. Cuando hay presencia de Dios en tu vida, la gente lo va a notar. Y fíjense que la intimidad con el Espíritu Santo de Dios se construye. No es que viene por ser hijos de papás cristianos, no viene en el pack. No viene por ser hijo de pastor. No viene por estar congregándote tantos años. No viene en el pack. Eso se construye. La intimidad con el Espíritu Santo se construye. El camino de Gilgal al Jordán se construye. No es lo mismo una visita de la presencia de Dios en tu vida cuando la presencia de Dios decide quedarse. Y lo que sucedió con Eliseo es que la presencia de Dios se quedó. Y hay evidencia de eso, porque cuando Eliseo golpeó las aguas, el mar se abrió. Y esa es una evidencia de que estaba la presencia de Dios. Hay mucha simbología en esto. No es que nosotros vamos a pescar un manto, el chalequito cariñoso que le tenemos nosotros, vamos a pegarle y se va a abrir algo, ¿no? Sabemos que es una simbología. No sé cuántos me están entendiendo. Necesitamos entender el Antiguo Testamento como muchas cosas simbólicas, pero hay una aplicación para nuestras vidas. Gente, la intimidad con el Espíritu Santo se construye. Y tú me vas a decir, ¿sabes qué, Esteban? Para ti se construirá, pero en mi vida ha pasado tanta agua bajo el puente, que yo creo que no creo que la presencia de Dios quiera habitar en mi vida y actuar de esa forma como lo actuó en Eliseo. Déjame decirte que cuando Jesús se junta con la samaritana, la samaritana tuvo 5 esposos. 5. Hácete esa. 5 esposos. Y cuenta la historia extrabíblica que la samaritana se convirtió en la más grande evangelista del pueblo de Samaria. 5 esposos. Y el último no es tu esposo, le dice. Le profetiza a Jesús. 5 has tenido y el último no es tu marido. Entonces déjame decirte que no hay nada imposible para Dios. Si tú decides construir hoy una relación permanente con el Espíritu Santo y no quedarte en Betel, vas a ver bendiciones en Betel, te lo aseguro. Vas a ver mucho más bendiciones en Jericó, te lo aseguro. Pero cuando Dios te está pidiendo actos de fe que no toda la gente te va a entender, cuando Dios te va a pedir que te despojes de tu Gilgal y salgas de tu centro de comodidad, cuando tú no quieres orar, pero tú vas a orar igual, cuando tú dices, Señor, no tengo ganas de orar, y ya estás conversando con el Señor, y le estás diciendo, Señor, no tengo ganas de orar, y de repente Dios te da un impulso anímico que no te lo puede dar nadie. Entonces déjame decirte, gente, que si tú construyes, independiente de tu pasado, independiente de tu presente el día de hoy, si tú construyes la presencia de Dios, una relación con el Espíritu Santo, el día de hoy hay cosas nuevas que vas a poder ver en tu vida. Hay cosas nuevas, hay desafíos de fe mayores. Lo mejor está por venir. No es solamente una frase bonita. Lo mejor está por venir, pero
si decides creerle al Espíritu Santo, si decides creer que este poder tan lindo que va a salir de tu vida, lo vas a poder experimentar tú. Yo no sé cuántos desean la presencia de Dios, pero déjame decirte algo muy sinceramente. Hay pecados que no se van a salir así simplemente de tu vida, sino es por tiempos de intimidad con Dios. La otra vez estaba enseñando lo que era una, ¿cómo se llama esta? Una atadura. ¿Qué es lo que es una atadura? Nosotros tenemos muchas ataduras que se construyen con el tiempo. Daños que nos hicieron personas, daños que nos hicimos nosotros mismos, ataduras que llevan años. ¿Y sabes lo que es una atadura? Es cuando tú deseas hacer algo y no lo puedes hacer. Es cuando tú quieres perdonar a alguien, pero no lo puedes perdonar. Es cuando tú quieres pasar tiempo en la presencia de Dios y no lo puedes hacer. Hay ataduras en tu vida. Es cuando tú quieres amar a alguien, pero no lo puedes hacer. Estamos llenos de ataduras, iglesia. Llenos de ataduras. Y hay ataduras que no van a suceder si no pasas de Gilgal a Betel. Hay ataduras que no vas a vencer si no pasas de Betel a Jericó. Hay ataduras que no vas a poder vencer si no pasas de Jericó al Jordán. Hay ataduras que no vas a poder salir de ellas si no abres las aguas en el Jordán y lo cruzas. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por tu presencia. Quiero ser de aquellos, Dios mío, que anhela tu presencia más que cualquier otra cosa. Papá, queremos que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, trabaje en nuestra vida, trabaje en nuestros límites, trabaje en nuestras debilidades, Padre. Pero